Él es Francisco Vallés y el libro del que vamos a hablar es La Universidad de la Pobreza. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues podemos decir que esta es casi que la tercera presentación oficial, porque la primera pues se fue barriendo para casa en tu pueblo, después tuvimos ayer esa presentación también y hoy pues estás aquí para hablar de este libro que tiene mucho de solidario y que tiene además mucho de tu propia historia. En efecto, así Cuéntanos. es. Bueno, pues el libro viene a narrar en sus 12 capítulos por esos eslabones que pasa la vida de un niño que a los 3 años pues, se queda huérfano e ingresa en un hospicio. Estamos hablando de una sociedad muy distinta a la de hoy, en un régimen muy distinto al de hoy. Y bueno, en esos 12 capítulos venimos a desarrollar en el libro unas vivencias. Cada capítulo es una vivencia distinta, enlazadas con los personajes, en la primera persona, en hechos reales, basada en hechos reales, sobre mi persona, y lo que intentan, pues eso, transmitir unos mensajes en cada capítulo, unos valores, intentar lanzar unos valores en unos pues de bondad, en otros de humildad, en otros de liderazgo, en fin, ahí digamos que es el objeto. ¿Cómo consigues tú contar esa historia de manera también novelada? Porque aquí tenemos parte tuya, pero evidentemente es una novela. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo se consigue novelar todo eso? Bien, bueno, es una autobiografía, yo la denomino novelada porque, bueno, va en capítulos, pero en realidad son hechos reales, llevan lógicamente una dulzura de ficción en algunos términos, pero ¿cómo se logra? Pues se logra pues, de hacer una vuelta al pasado, como si nos pusiéramos unas gafas virtuales y nos trasladáramos al pasado. Y ahí hacemos un recorrido por nuestro pasado y de ahí nace pues, cada uno de los capítulos. Esa vuelta al pasado, ¿cómo ha sido para ti? Porque a veces es bonito, pero también a veces es duro, ¿no? Todos hemos pasado por situaciones buenas y malas a lo largo de la vida y no todo el mundo está preparado para echar esa vista atrás, como tú estás comentando. ¿Para ti cómo ha sido? Para mí, en momentos ha sido feliz y en momentos también he sido más infeliz, pero me ha gustado relatar tanto los buenos como los malos, para sacar de ellos, o al menos que el lector pueda ver en ellos, o pudiera alguno hasta reflejarse en ellos, ver o verse ellos mismos o ver a sus hijos. En aquel tiempo, bueno, hay capítulos y, lógicamente, el hogar y el entorno donde se desenvuelve, los recursos materiales y afectivos no son los mismos que un hogar normal. Entonces, la persona o el lector de cada uno de ellos pues, va a obtener o va a asumir los valores que vea en cada capítulo. Cuando tú terminas de contar tu propia historia, de esta manera, como estás diciendo, pues por capítulos, ¿no? y con ese toque novelado, ¿qué sientes? Porque claro, es exponerle también al mundo tu propia historia, ¿no? No es inventar a unos personajes y dejarlos ahí que tengan vida propia, sino es la tuya. ¿Cómo fue ese momento de decir punto y final y ahora es el mundo el que va a poder saber de la historia? Desnudar tu infancia y tu juventud es difícil. Y expresar sentimientos también. Es bastante difícil. Lo he comprobado en mi primer libro porque yo, lógicamente, escritor no soy. Y bueno, pues ir desnudando esos sentimientos, pues a medida que los iba desnudando, me iba liberando también. Porque en realidad el que ha sido huérfano generalmente en aquel tiempo tiene una etiqueta, esa etiqueta de hospiciano, ¿no? Entonces el libro, digamos que me ha liberado de ese lastre que llevas ahí interiormente y que en definitiva, pues desnudando esa infancia y juventud temprana, te sientes libre. Hay unas palabras por ahí que leí en un libro y me llamaron mucho la atención, que vienen al tema, ¿no? Que dice que la palabra libro y libre, aunque son distantes o distan y se diferencian en sus vocales, se complementan. Porque mi libro me ha hecho libre. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué te han comentado las personas que ya lo han leído, las personas que han estado en las 2 presentaciones que has tenido? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese estar de tú a tú con tus lectores.
En la de ayer en concreto, por irnos un poquito Sí, más al claro. presente, yo pedí allí en la sala que no me apagaran las luces de la sala en sí y solamente enfocaran al autor y digamos, a los presentadores. Y entonces pedí ese favor de que la sala me la dejaran con mucha luz para ver yo esas caras de la gente. Y algunos sí echó alguna lagrimilla, o sea que toqué su corazón, que en realidad conmover el corazón es uno de los objetivos de mi libro, que la gente se vea conmovida, Sí. no que sienta pena, ni compasión, Sí. ni mucho menos, sino que se vea conmovida. Y lo conseguí yo. ¿Y Creo. lo conseguiste? Sí, sí, sí. ¿Con qué nos vamos a quedar de esta historia? Con esta historia yo creo que la persona cuando la lea, tenga la oportunidad de leerla, lo que se va a quedar es con un niño que carente de todo, mayormente carente de ese cariño, efecto de hogar o de padres, carente también de recursos materiales no básicos, Sí. porque estás alimentado y están bien, y viviendo en la más absoluta de nada, bueno, pues creces hacia arriba, el lector lo ve y dice, bueno, vamos a ver, si mi hijo lo tiene todo, todo. Y este chico, como forma una familia, como es feliz, porque ahí lo representa en el libro, esto es el mensaje que yo quiero darle a esa persona que le llegue el libro. Que lea el Ahí, libro y que lea la esa historia. historia. ¿Y cómo llega ese punto solidario? ¿Cómo llega ese momento de decir, bueno, pues vamos a unir una historia como esta, tan personal y tan, bueno, pues que va a llegar tanto al corazón de quien la lea? ¿Cómo llega ese momento de decir que también va a tener su parte solidaria, que vamos a ayudar en este caso a los trinitarios y sobre todo, aparte de esa obra social que ellos tienen, que es el comedor, que es tan importante aquí en Córdoba y además del cual tú también eres voluntario? En efecto. Bueno, sí me gustaría dejar muy claro que no, mi vida anterior y de pobreza, pobreza en el más amplio sentido de la palabra, no es, o sea, perdón, el contribuir mi labor como voluntario no es el pago de un tributo. Sí. No. Es, digamos, una inyección que llevo ahí desde muy pequeño. Sí. Ya en el colegio pues intentaba pues eso, ayudar y demás. En mi vida profesional militar pues también, no sé por qué era el abogadillo de pobres y el que iba al chico aquel que lloraba en su litera porque le habían quitado de su familia para cumplir el servicio militar obligatorio. Y en su litera le veía en la soledad llorando y bueno, pues le echaba una manita por lo alto. Y así lo hice 40 años en el ejército. Sí. De hecho, pues bueno, todas las personas no somos iguales. Sí. Y de pedir, como las monjitas, en algún despacho me dijeron que me había equivocado de profesión. Ajá. Pero bueno, yo creo que algún jefe lo comprendió perfectamente. Sí, sí. Le dije que un soldado, cuando se siente feliz, rinde más. Hombre, un soldado y cualquier persona, ¿eh? También es verdad. Cualquier persona siendo feliz va a aportar lo que tiene y es esa felicidad, efectivamente. Yo por lo menos creo eso, que alguien cuando es feliz aporta felicidad también a los suyos y a la gente que tiene alrededor. Estoy contigo. Es así. Porque la profesión, si me lo permites extenderme, la profesión militar se cruzó en mi camino por necesidad. Ajá. O sea, que yo no tenía una vocación militar. De hecho, he sido malísimo. En el tiro, en topografía, me dejaron un grupo de chicos, los perdí por ahí, el tiro era malísimo. Dime que los encontraste al final. Bueno, sí, les encontramos. Pero quiero decir con esto que surgió, se encontró en mi camino por necesidad, porque es verdad, tuve un paso de salir del orfanato, encontrarte con la vida real y ahí hubo un espacio vacío muy corto y de ahí ya me fui al servicio militar. Pues bien, a medida que pasaban los días y pasaba el tiempo y me veía yo como implicado en esas tareas y en esos apoyos que hacía a estos chicos y veía que la herramienta era la persona humana, ya se convirtió en mi verdadera profesión. Ya sí. Alcancé un empleo dentro de la tropa, el más alto, dentro de lo que es tropa, que es el cabo mayor, y eso me facilitó muchísimo más mi tarea como no atender la moral.
Alguno he tenido que llorar, ha llorado delante de mí. ¿Que ha llorado? Sí, el pobre, sí. Pero bueno, le hemos subido también la moral. Hombre, claro que sí, que es lo importante, que eso es lo importante. Vaya. ¿Cómo podemos adquirir este libro y cómo podemos aportar ese granito de arena a la causa solidaria que implica? Pues bueno, este libro se adquiere en la tienda de María Cristina, número 8, que es, la tiene Prolibertas, Sí. la tiene como una moda sostenible, Sí, que podemos sí. comprar allí unas prendas buenísimas, baratitas, y contribuimos también al medio ambiente. Efectivamente. Porque me he enterado hace poquito que para fabricar 1 kilo de algodón Sí. gastamos de 10.000 a 15.000 litros de agua, y me quedé helado. Así que el que compre una prenda de algodón allí ahorra 10.000 litros de agua. Casi nada, casi nada. Y además le estamos dando una segunda oportunidad a Y esas si prendas. compra el libro, pues está contribuyendo a que ese almacén que lo tenemos ahora un poco tieso se ponga un poco a su nivel. Eso es importante también, aportar ese granito de arena. Nos vamos a encontrar con una historia muy bonita, como hemos dicho, que toca esa fibra sensible, que a veces es bueno, que a veces parece que nos hemos vuelto tan duros que de vez en cuando hay que rascar un poquito en la superficie y llegar a tocar esa fibra que también es necesaria. Pues sí, yo creo que es un compromiso de todos atender el bienestar social de las personas en todos sus ámbitos. Es un compromiso que tenemos todos. Efectivamente, es un compromiso de todos, exacto. Y bueno, pues ¿con qué nos vamos a quedar de todo esto? Cuéntanos cuál es ese aspecto que el lector va a decir, oye, pues me voy a quedar con esto. ¿Qué crees tú que puede ser ese punto que marque la diferencia de leer a no leer este libro? Bueno, pues hay por ahí una frasecita, yo soy muy de citas. ¿Sí? Hay una que dice que el libro, la mente y un paraguas solo sirven si se abre. Ajá. Y eso quiere decir que el que abra ese libro le va a servir. Algo va a encontrar en él, seguro, seguro. Va a encontrar, pues, en algún capítulo se va a ver reflejado como egoísta, o se va a ver reflejado como líder, o se va a ver reflejado que es bondadoso. Sí. Oye, pues esto... Y se lo recomiendo no a los padres, a los chicos también, que se lo lean. Y entonces yo creo que el que no lo lea no va a obtener ese beneficio, y el que lo lea lo va a obtener. Sí. Pues yo creo que nos has convencido a todos, ¿eh? Ahí, a ver si es verdad. Nos has convencido a todos. A ver si es verdad. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, gracias por venir a presentar este libro que para ti es tan importante y tan personal. Y vamos a mostrarlo, que creo que no lo hemos mostrado durante la entrevista y no puede ser. Sí, porque podemos hablar, si quieres, en Por supuesto, breve de claro lo que es sí, la portada. De la portada, pues venga, muéstrala. ¿Dónde que lo se vea mostramos? bien. Pues mira, muéstrala para acá. Pues bueno, esta es Ahí la la portada tenemos. del libro, y bueno, estamos observando una silueta. Sí. Como se llama la universidad, es una silueta de una graduada, porque tenemos el gorro y el birrete. Sí. Y en el interior de la silueta nos encontramos con la entrada al orfanato. Al orfanato. En efecto, esa cancela que abre el orfanato. Es muy curioso porque la silueta es de mi hija, No me digas. que se graduó en psicología. Ah, ¿sí? Y le quité todo el rostro y ahí entonces está. un homenaje a ella. Un homenaje también Un a homenaje ella. a ella. O sea, la silueta es ella. Pues muy orgullosa que tiene que estar. Muy bien. Y en la contraportada tenemos a mi pueblo, es centro neurálgico del Camino de Santiago, Sí. que recomiendo a todo el mundo, de buen llantar, monumental, y que liga un poco con Córdoba, porque tenemos un monumento allí que se llama La Peregrina, que los arquitectos provienen de Córdoba, eran árabes. Ah, pues oye, Y una apunto talla todo. de la Virgen Peregrina que es de la Roldana, que es de Sevilla. O sea que mi pueblo y Córdoba y Andalucía ya me llamaban a Está venir aquí. ahí, oye, el destino, si es que el destino a veces El destino. él tiene las cosas muy claras. Francisco, gracias por haber estado con nosotros esta tarde, de verdad un placer charlar contigo. A vosotros.